el ajuste en el centro de la escena y el impacto en una de las vacas sagradas de la Argentina, la universidad pública. ¿Cuál es la situación después del momento del pico de esa crisis que se vivió la semana pasada con la marcha en defensa de las universidades públicas, de una masividad muy contundente, casi una advertencia al gobierno de que hay una reacción cuando se perciben ciertas injusticias en los planteos que hace el Poder Ejecutivo, la presidencia de Javier Milei? Queremos entender cómo se da el financiamiento de la educación en la Argentina, cuán eficiente es, cuánto se puede mejorar, cuánto se puede reducir y cuánto se puede mejorar y subir en los puntos centrales de la educación argentina. De eso vamos a hablar hoy entonces con Javier Curcio. Muchísimas gracias, Javier, por estar hoy en la repregunta. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Javier es el director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es un especialista en monitoreo y en evaluación de políticas públicas y en economía de la política social y la política fiscal. Es economista por la UBA. Bueno, ha estado en organismos internacionales haciendo investigación y aportando su experiencia, entre otras universidades como la Universidad de Itela y la Universidad de San Andrés, además de la UBA, donde también da clases. Javier, bueno, gran crisis la semana pasada. ¿Cómo es al día de hoy? ¿En qué ha quedado ese ajuste, las correcciones que fue haciendo el gobierno y las partidas que fue agregando? ¿Permite decir que el ajuste se contuvo o continúa? La situación es muy compleja y el ajuste continúa. Lamentablemente hoy no tenemos un plan. El Poder Ejecutivo no logró la aprobación por parte del Congreso del presupuesto para este año y entonces tenemos un presupuesto prorrogado del año pasado, que es la forma que tiene nuestra ley de administración financiera para sostener los recursos cuando no existe ese consenso para la aprobación. Entonces, en épocas de alta inflación como la que estamos, esos valores que sirvieron el año pasado hoy representan muy poco y suponen un ajuste que, de no modificarse a lo largo del año, no nos permite continuar, y llegó a una situación crítica en los primeros meses del año porque las partidas estaban congeladas y eso no permitía resolver los gastos básicos de financiamiento. Javier, al día de hoy, ¿cuánto es la inflación acumulada con la que tiene que lidiar la universidad pública con el mismo presupuesto que se alcanzó en diciembre de 2023? Sí, si contamos desde comienzo de 2023 en adelante, la inflación acumulada es casi 300%. Bien. Y como se fue acumulando incrementos el año pasado, la situación no es crítica a ese nivel, pero sí el desfasaje entre lo que tenemos y lo que podríamos usar para funcionar este año, si no se incrementa adicionalmente, representaría una caída de alrededor de 70%, o sea, reducir a un 30% del total de lo que tuvimos el año pasado. El gobierno hizo 2 desembolsos una vez que se instala el problema y el Consejo Interuniversitario Nacional empezó a presionar, y también la comunidad universitaria. Esos 2 desembolsos, ¿cuánto implicaron? Es decir, la diferencia entre lo que efectivamente tiene hoy la universidad pública como gasto disponible a partir de las correcciones, estos 2 desembolsos que hizo el gobierno, y la diferencia respecto de la inflación, ¿cuánto implica en términos? ¿Es ese 70%? En promedio el ajuste es el 70%. Tenemos que diferenciar básicamente los gastos salariales que hacen en todo el sistema educativo y en la universidad también. Es muy intensivo en el uso de mano de obra y entonces los salarios representan 80 y tanto por ciento o hasta 90% en algunas instituciones. Sí. Y el otro 10% son gastos de funcionamiento, y hay también infraestructura, inversiones, otro tipo de gastos. Lo que tocó, los que estás haciendo referencia, tiene que ver con los gastos de funcionamiento, que representan alrededor del 5%. Sí. En algunos casos hubo también algo sobre la función de salud, que tiene que ver con hospitales de algunas universidades. Ese 5%, con los 2 desembolsos que hizo el gobierno, ¿se acercó más a, por lo menos, tratar de equipararse con la inflación? Con el anualizado de ese 5% pasaríamos de un 70% de ajuste a un 50% de ajuste. Bien, al día de hoy. Al día de hoy, lo que tenemos registrado, que es a marzo,
la caída en promedio es del 33%, porque Eso en el por ámbito trimestre, salarial, claro. en el ámbito salarial también Sí. hubo incrementos marginales por debajo del promedio del salario y del Sí. salario del sector público. Entonces, para entender, al primer trimestre, con esos desembolsos realizados, la caída es del 33%. 33% en promedio, en los gastos de funcionamiento es del Del 59%. 59%. Y Bien. con esto están reduciendo ese 59%, llevarlo a un nivel cercano al 50%, Bien. que en cualquier caso son ajustes imposibles de administrar Imposible. en ese nivel. Si el gobierno no hiciera ningún otro desembolso a lo largo del año, ¿de cuánto sería el ajuste? El ajuste sería para estas partidas de Sí. 50% y en el agregado de 72 pasa a 71, porque Bien. es una proporción menor de un 5% del total del Bien. presupuesto. Cuando el gobierno dice, ya hicimos los desembolsos necesarios, ya nos pusimos al día, ¿en realidad es al día respecto de qué? Lo que está diciendo es que está atendiendo a la emergencia de estos meses y como toda la acumulación de la inflación de todo el año no se está dando ahora, tenemos más inflación hacia adelante, el acumulado para el promedio... El acumulado del promedio del año será de cerca de 250%, el punta a punta, Sí, sí. según el Fondo Monetario, con la confianza de que podemos sostener la caída de la inflación, etcétera, va a estar en alrededor de 150% para este año. Por lo tanto, eso implica que las partidas van a tener que seguir aumentando. Pero si no aumentaran, sería del Esa es la situación. 70% Todos la caída. entendemos que el gobierno, y queremos creer que el gobierno lo va a hacer, pero lo que Bien. estamos planteando es que necesitamos planificar ese ajuste, necesitamos planificar los recursos disponibles hacia adelante y el gobierno no está adecuando los créditos vigentes en función de eso por un error de planificación y entiendo yo por no explicitar cuál es el horizonte que tienen por delante en esta lógica. Una de las cuestiones es cuándo se evalúa el gasto educativo, si la decisión del presupuesto es lo que determina, bueno, este gobierno puso tal presupuesto, ese es el porcentaje de gasto que hizo respecto del presupuesto general, o se evalúa a diciembre una vez concluido el mes. Entonces la pregunta aquí es, este gobierno empieza su gestión arrastrando lo gastado en 2023, llegado diciembre 23, lo ejecutado realmente en 2023. Ese es el presupuesto con el que se maneja, ¿no? Exacto. Puede tener razón el secretario de Educación, Carlos Torrender, que plantea, bueno, a lo largo del año vamos a ir viendo cómo se comportan, por un lado las partidas y por otro lado el presupuesto general, para poder determinar de si subió o bajó el presupuesto, el gasto educativo. ¿Es razonable ese planteo? Hay que mirar los dos planos. A ver. Ese plano ex post de evaluación cuando ya ocurrió la realidad Sí. es importante y lo hacemos y es importante para diseñar el mediano plazo, pero mientras tanto tenemos la coyuntura que hay que administrarla y hay que administrarla en la emergencia del ajuste y con una situación crítica que el propio presidente y el propio ejecutivo generan como tal. Estamos planteando que la caída del salario de este primer trimestre es de cerca del 33%, Claro. por encima del promedio del sector público. Son ¿Cuál niveles es la caída en el sector imposibles de público, en el promedio administrar. del sector En el público? promedio del sector público es 30% y el salario del sistema universitario es de alrededor del 33%, Bien. un 10% más marcado que el del promedio. Publicaste en esta semana crítica un informe muy importante que echó luz sobre cómo se componían estos gastos y cómo se componían estos ajustes, tanto en el gasto operativo del 5% como en el 90 y pico por ciento de salarios. Ahora, y en ese informe también había otra información interesante, que en 2023, en el último año de la administración de la presidencia de Alberto Fernández con el ministro de Economía Sergio Massa, el gasto educativo no había caído, sino que había subido en términos reales, ya no simplemente por adecuación a la inflación, sino en términos reales, llegado diciembre, un 5,4%. Ahora, el secretario de Políticas Educativas, Carlos Torrendel, sostenía, hace unas semanas, yo lo entrevisté en este programa, él sostenía que el kirchnerismo en el último año de gestión había estancado el presupuesto 2022 y que los universitarios no habían planteado nada. Entonces mi pregunta es, cuando arrancó 2023 y arrastraba el presupuesto prorrogado de 2022,
¿Se pudo haber planteado la misma situación crítica? ¿Las universidades se pudieron haber planteado no nos alcanza este presupuesto dada la inflación que se está previendo? Todo el tiempo hay negociaciones entre el Poder Ejecutivo y las universidades y supongo, no estoy en ese tipo de negociaciones, que probablemente durante todo el 2023 se fue adecuando el presupuesto porque la aceleración inflacionaria el año pasado fue mayor a la que estaba prevista. El presupuesto se planificó y ahí sí se aprobó por el Poder Legislativo con un monto, con unas referencias de inflación y de supuestos que después se modifican y los créditos se van adecuando. El problema... ¿El 2022 no se prorroga el 2023? El 2022 no se aprobó, el 2022 se aprobó. Sí, se aprobó hacia el 2023, exacto. Exacto. El año en que no se aprobó es el año anterior por una... no sé, digo, diferencias internas en el oficialismo y bueno, ahí... Entonces, es decir, el año pasado el gobierno arranca 2023 con nuevo presupuesto. Con un presupuesto aprobado, con supuestos de inflación muy que alejados son de muy alejados de lo que después se efectiviza. Entonces la cuestión ahí es, ¿no se produce una crisis de protesta universitaria? Porque el desajuste entre la vida real, los precios reales, los salarios reales y el presupuesto no era tan grave y tan grande, o porque hay un sesgo ideológico en la comunidad universitaria que es más paciente a pesar de que haya una brecha entre los precios reales, los salarios reales, los gastos reales y lo presupuestado. El presupuesto es cuando vos mirás la evolución, y eso está en la nota que mencionás, el presupuesto del año pasado se fue acompañando con, en algunos casos, algún desfasaje menor, pero nunca de estas magnitudes de 60% o 30%, y se acompaña a tal punto de que al final del año se mantiene a nivel real, incluso se incrementa a 5,5%, en el medio de un proceso de ajuste del gasto nacional importante que representó casi el 10% de ajuste para toda la administración pública, donde la educación fue rescatada en ese sentido y mantuvo e incrementó su posición relativa. Esa discusión del 23 seguramente tuvo instancias de tensión, de puja, y fueron resolviéndose con ampliaciones presupuestarias que evitaron que llevara el agua al río, no sé cómo se dice, que en este caso... Según, digo, yo no estoy en las negociaciones que ha tenido el CIN y el Consejo de Rectores y demás con el Poder Ejecutivo, pero fueron escalando esas discusiones sin respuesta del lado del Ejecutivo y por eso se llegaron a situaciones que no tuvimos el año pasado, como por ejemplo necesidad de reducir la luz o de cuestiones que hacen a las lógicas operativas más básicas. Eso este año. El año pasado, esa capacidad de diálogo entre la comunidad universitaria, las autoridades de la comunidad universitaria y el Poder Ejecutivo, ¿tiene algo de tolerancia mayor y nunca desemboca en una crisis? Vos sos un hombre de la universidad y tenés una autoridad en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Es decir, viendo desde adentro la vida universitaria, ¿es más fácil el diálogo por el sesgo ideológico de buena parte de la vida universitaria respecto de un oficialismo kirchnerista? El sistema universitario es muy plural. Hay ideologías de distintas inclinaciones y representaciones que van desde situaciones más cercanas a la derecha y otras muy hasta de extrema izquierda, si se quiere, digo, con situaciones muy variadas. Y hay mucha tensión en el Consejo de Rectores respecto de cómo se generan estos diálogos. En toda la historia, en el menemismo, en el radicalismo previo, digo, en la situación de una crisis muy fuerte también, de ajuste fiscal, que el radicalismo de la década de los 80 tuvo, el menemismo en la década de los 90 con un ajuste muy importante para las universidades, la crisis del 2001, siempre se encontraron canales de diálogo que lamentablemente en este primer trimestre no se están encontrando y siguen todavía en discusiones. Yo veo, digo, el sistema universitario es el mismo que tenía antes, que negociaba con el radicalismo alfonsinista, que negociaba con el menemismo, con peronismos más de centro-derecha, que negociaba con el kirchnerismo, mucho más volcado, y siempre hubo espacios para encontrar estos acuerdos. Ahora, quien cambia las reglas de juego de alguna manera es el Poder Ejecutivo actual, cuyo tono y cuyo desprestigio para con la universidad y para con muchas otras instituciones, dentro de eso, digo, lógicas
no sé, digo, de funcionamiento social, etcétera, Sí. son bastante degradantes y desde el discurso, Ahora, desde las actitudes, es mucho más difícil generar esos Ahora, puentes, ¿no? Javier, una de las suspicacias que se tejen en torno, por ejemplo, al aumento de presupuesto educativo que ha hecho el kirchnerismo, por ejemplo, el año pasado, tiene que ver con este hecho que muchas partidas se derivan a las universidades, pero las universidades, algunas universidades, son intermediarios de negocios y esos fondos en realidad no se ejecutan para mejorar la calidad universitaria de un centro universitario dado, sino para alimentar un negocio non santo. El ejemplo más claro es este juicio que se sigue a Julio De Vido en ese vínculo tan cuestionable con la Universidad de San Martín, un procesamiento judicial por la Universidad de San Martín como intermediación entre un negocio de Vido con un empresario para la compra de un sistema de producción audiovisual para películas que no tenían nada que ver, que algunas ni siquiera se hicieron con la Universidad de San Martín. Entonces, puede haber en el aumento de presupuesto en realidad un uso interesado de partidas de ese presupuesto que lo disfraza de un aumento virtuoso de presupuesto educativo y en realidad son partidas que se derivan a negocios espurios. Nunca en estas magnitudes. Yo En el caso de De Vido digo, son 14 millones de dólares. entiendo, bueno, pero esos 14 millones de dólares en 1.400 billones de pesos, digo que habría que convertir a dólares, Sí. pero de cualquier manera lo que quiero decir es, no quiero menospreciar ese tipo de dificultades y cuestiones que hay que resolver claramente, Sí, sí. si hay malversación, si hay delitos, y de hecho en ese sentido es muy importante que el control opere sobre la universidad está sujeta a todos los controles en el marco de su autonomía y autarquía, pero con amplias formas de dar rendición. Pero si hay tantos controles, ¿cómo sucede un caso tan grave como el de Pero ese Vido tipo de UNSAM? casos no son exclusivos de la universidad en todo caso, y a eso iba, digo, hemos tenido, no sé, en el Ministerio de Infraestructura, Transporte, en otras dependencias, también situaciones de acusaciones, no sé cuán probadas están o no, y no conozco los casos particulares, Ahora, la pero no diferencia- creo que la universidad sea un canal específico o un canal especial para este tipo de mecanismos. Ahora, Javier, un ministerio no tiene autonomía y autarquía. Las universidades sí. Puede suceder que la autonomía y la autarquía en una Argentina que hace agua por muchos lados, la justicia tiene problemas y hay corrupción, la autonomía y la autarquía sean funcionales a esa opacidad del poder. La autonomía genera que en el ámbito de la pluralidad de la universidad pueda tomar las decisiones que mejor le convengan al desarrollo académico y de las funciones que genera la universidad. Es cierto que eso tiene que articular con controles. La unificación de controles que tiene el Poder Ejecutivo, que difiere de algunos, puede generar alguna dificultad mayor, pero en todo caso ahí el rol está en conseguir mecanismos de control que puedan asegurar que se eviten este tipo de situaciones Porque es y muy que no sean llamativo, posibles. la causa de Vido UNSAM, la denuncia es de un particular, Ricardo Moner Sanz, a partir de una investigación periodista del programa de Jorge Lanate, es decir, con todos los sistemas de auditoría internas que tienen las universidades, con el sistema de auditoría general de la Nación y con la SIGEN que tiene algún tipo de acuerdos con universidades y tiene algún rol en la auditoría, no se pueden prever y controlar esos funcionamientos. No, insisto en que es muy importante que se prevean, que se controlen y que se penalicen si efectivamente sucedieron. Lo que no veo es que haya una situación especial de la universidad respecto de otros organismos, también citando, y no recuerdo ahora en este caso, pero situaciones de malversación, de delitos, de corrupción, más allá de la universidad, en otros organismos que no son autónomos y que de todas maneras tiene que ver con la mejora del control. Yo creo que acá tenemos que reforzar el control en toda la administración pública y conseguir, no sé, convenios, diálogos, consensos por los cuales se coordinen y se articulen estos mecanismos. Habría que hablar con alguien específicamente relacionado con estas dinámicas, pero yo creo, la GN, y leí y conozco algunas
auditorías que han avanzado y tienen recomendaciones concretas sobre las universidades. Bueno, habrá que profundizar eso, quizás habrá que modificar alguna cuestión normativa respecto de que ese control sea más efectivo, sin vulnerar la autonomía, que tiene toda otra lógica y todo un argumento y una racionalidad detrás, pero que para nada se choca con el control, ni creo que sea un impedimento para evitar que funcionen estas situaciones indeseables. Javier, otra cuestión muy discutida en los últimos 20 años, por lo menos, es qué porcentaje del gasto total de la administración pública se aplica al gasto educativo. El día de la marcha, la expresidenta Cristina Kirchner se autoelogiaba en la medida en que decía su último año de gobierno, 2015, había logrado alcanzar la meta del 6%, que es real, hubo 6,1% de gasto educativo respecto del PBI, la única vez que se alcanzó fue ese año y en 2013. Ahora, la promesa y la ley determinaba que tenía que alcanzarse de 2010 todos los años. ¿Tiene sentido fijar esa promesa, esa meta? Que sea menos es grave, debería ser más. ¿Cómo es esto? Yo creo que es importante priorizar las inversiones educativas. Creo que hay que invertir más e invertir mejor. También tenemos que asegurar qué hacemos con esos recursos y creo que ahí hay todo un desafío para el sistema universitario y para el sistema educativo en su conjunto. Ese indicador de 6% incluye la universidad, pero a todos los niveles de educación, como bien decís. Yo creo que la universidad es el 1%, ¿no? En la universidad es 0,7, 0,8 de esos 5 que en realidad invertimos en la educación. Claro. Tuvimos ese pico en 2015, que por otro lado implica un pico de tamaño del Estado que fue muy poco posible de sostener. Tuvimos desfasajes muy difíciles que todavía no terminamos de acomodar en el tamaño del Estado que la sociedad argentina decide y acepta sostener con sus aportes. Entonces, en ese esquema, celebrado que pongamos más recursos en la educación, que la prioricemos, hay estándares internacionales, UNESCO, la comunidad internacional, hay acuerdos, las metas de Objetivo de Desarrollo Sostenible pone un rango entre 4 y 6% del producto. ¿En la región en cuánto está? En la región está cerca de 4,4, 4,5 y Argentina está en un nivel de 5. Incumpliendo recurrentemente una ley que en el orden de un punto del producto anual, que es mucha plata, hay una acumulación, hay algunos trabajos que muestran que toda esa acumulación va en deterioro de la calidad de educación. Yo creo que hay que poner... Había una investigación, creo que participaste, que decía que había una deuda del Estado argentino con la educación de 26.000 millones de dólares. Exacto, creo que algo así como 5 puntos del producto acumulados desde la sanción de la Ley de Educación Nacional del 2006, que es la que establece esto, y refuerza la Ley de Financiamiento y otras leyes previas. Nosotros tenemos un poco en esta lógica de priorizar la educación y el reconocimiento de la educación en sus funciones, la iniciativa, la inquietud por mejorar el financiamiento, pero eso hay que hacerlo de manera sostenible, suficientemente financiado y además identificando dónde se vuelcan esos recursos y eso nos abre, exactamente. Bueno, otro de los temas que se instalan aquí, que es un argumento que se escucha del lado del gobierno o de la militancia libertaria, es que con los problemas que tiene la pobreza, la niñez, los niveles de pobreza primaria y secundaria y los problemas que tiene, sobre todo el nivel secundario, la universidad no debería recibir tantos fondos del Estado y empieza a sobrevolar la idea del arancelamiento. ¿Se puede concebir? A ver, se ha demostrado, todo indica, escrito sobre esto la semana pasada, que la presencia de los niveles socioeconómicos más bajos en la vida universitaria en la Argentina llega al 26%, el quintil 1 y el quintil 2, de chicos de entre 18 y 24 años que deberían estar en la universidad. En ese nivel solamente está el 26%. Si uno lo compara con Chile, en ese nivel de pobreza está el 40%. Y es un sistema neoliberal, según la demonización de parte del arco ideológico, con universidades privadas y además una fuerte selección. Pero hay sistemas de becas muy direccionados a los sectores populares. Entonces, la causalidad, gratuidad e inclusión social no se está comprobando en la Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con eso? Porque los fondos son cuantiosos, se les demandan al Estado en distintos oficialismos esos fondos, pero no está dando los resultados esperados históricamente, si es que alguna vez lo dio. Entonces, arancelar, ¿cómo? ¿Tiene sentido hacerse esa pregunta? ¿Arancelar sí o no y cómo?
Estoy de acuerdo que el debate hay que darlo y que tenemos, de alguna manera, la orientación, la expectativa de que la universidad sirva ese rol de movilidad social ascendente. Yo creo que en algún momento lo cumplió con mucha más fuerza con el que lo cumple ahora, y por lo que estás diciendo ahora está logrando que un 26% de esos chicos de estratos sociales más desfavorecidos tengan acceso a la universidad. Pero vos recién me explicabas que el gasto educativo respecto al PBI en la Argentina es mayor que en Chile, pero en Chile está el 40% de los más pobres en la universidad, y en la Argentina, que tiene gasto educativo más grande, está el 26%. Sí, el gasto educativo en la Argentina es mayor que en Chile en términos de producto, pero no el gasto de educación superior es mayor que en Chile. Raramente, en esta línea que decís, el gasto educativo en educación superior en Chile es mayor al que ponemos en Argentina por el lado de la oferta. Tenemos que organizar cómo invertimos esos recursos y cómo podemos incrementar esos recursos, logrando en el marco de la sociedad del conocimiento, en un mundo donde necesitamos cada vez tener más graduados y más educación superior implementada, que esos recursos se asignen adecuadamente, que se complementen. Que el debate hay que darlo sobre el arancelamiento. ¿Cuál sería tu posición en relación? ¿Es razonable pensar un arancelamiento por nivel de ingreso? A mí me parece interesante plantear un debate que reconozca las diferencias entre las distintas universidades, entre las distintas disciplinas y entre las posibilidades de acceso que tiene la población a las distintas combinaciones que surjan de todas estas variables. No sé qué quiere decir todo eso en términos de respuesta. Ahí voy. Hay disciplinas que tienen una rentabilidad social más alta que otras, y otras que tienen una rentabilidad privada esperada mayor, que tiene más incentivo. En esos casos... Economista, por ejemplo, un economista se supone que va a ganar más que un docente. Exacto, que un docente o que un geólogo que trabaja, no sé, o un científico duro que tiene. Entonces, frente a eso, uno puede incentivar mayores recursos a unas disciplinas que a otras, y en algunas universidades que a otras. Hay universidades que están insertas en un ámbito donde se requieren mucho más inversión, porque la población que accede por ámbito de referencia y demás tiene menos recursos, y otras, entre las cuales está mi universidad, la Universidad de Buenos Aires, en la que los recursos, algunas disciplinas reciben chicos que vienen de escuelas secundarias, que pueden ser pagas o otras no, pero que tienen un poder adquisitivo que podrían de alguna manera aportar de alguna manera en el cofinanciamiento. Eso probablemente tendrá que ver con un recupero de costos, con alguna vinculación con, no sé, acuerdos, convenios, impuestos, algún tipo de mecanismo justamente que hay que dar buscando el equilibrio de estas variables. Por un lado, necesitamos darle más progresividad al sistema, y al mismo tiempo tenemos que evitar que aquellos chicos que no tienen los recursos no puedan acceder a la universidad por indisponibilidad de fondos para pagar la matrícula. Eso, lamentablemente, otros países de América Latina no lo resuelven bien, aun cuando tengan mejores proporciones. No creo que el sistema chileno sea un sistema a seguir. Creo que tenemos que ver qué problemas como tiene. Es un sistema muy distinto, es muy curioso que dé resultados y de los distintos muy elementos, envidiables en ese sentido. Distintos elementos, encontrar combinaciones y acuerdos para cada situación en función de lo que te decía antes. Una disciplina que tiene más incentivos en relación con el mercado, que puede encontrar otro tipo de becas, aportes de algunos donantes, podrá tener una situación. Otra donde ahí el incentivo privado sea más bajo, requerirá un Estado más presente, con más fuerza. La Ley de Educación Superior, sancionada en el 95 y reformada en algunos artículos por otra ley de noviembre de 2015, antes de la llegada del poder de Cambiemos, y muy empujada por parte del kirchnerismo, esa reforma estableció que el financiamiento no puede provenir de fondos, de ningún tipo de Hoy eso fondos está externos, legalmente prohibido, claro, exactamente. Entonces, esto implica un debate que cambie el marco normativo, pero las leyes también están hechas para cambiarlas, y no creo que eso sea un impedimento. Sí es un impedimento si la política se relaciona con insultos y motosierras, pero si encontramos un camino de diálogo que pueda poner puentes con la sociedad, las universidades y el Poder Ejecutivo, entiendo que estos caminos son viables, y creo que es un debate que tenemos que dar. Javier, última pregunta. ¿La universidad es gratuita? La universidad no es gratuita porque todos pagamos de alguna manera. Sí, hoy permite que todo aquel que tenga posibilidades para ir vaya sin necesidad de pagar una matrícula periódica. Eso concentra algunos sectores sociales en algunas universidades y en algunas disciplinas
de manera más desigual que en otras y es lo que de alguna manera hay que tratar de resolver. Si la presencia mayoritaria es de las clases medias, medias altas y altas en la universidad, comparado con ese 26% del quintil más pobre, se está produciendo una transferencia muy inequitativa de recursos de esos sectores pobres que pagan el IVA, por ejemplo, a los sectores más Esa ricos. transferencia Hood-Robin en esa Sí. lógica se refuerza también porque nuestro sistema tributario es muy regresivo y en otro programa es importante considerar este desafío también, cómo hacemos un sistema tributario más progresivo, que también ahí tenemos mucho por delante. Bueno, bien, Hood-Robin por todos lados, ¿no? Un problema con un nivel de pobreza que crece cada vez Por eso más. tenemos que evitar que el arancelamiento venga a empeorar las cosas, sino al revés, encontrar los caminos que permitan una situación mejor a la que hoy tenemos, que como dijiste antes, no resuelve todo, tiene problemas distributivos importantes, pero le da un 26% de los sectores sociales más desfavorecidos la posibilidad de ir a la universidad. No perdamos esa potencia que hoy todavía la universidad tiene. No pasar a un arancelamiento generalizado plano y al sin ningún estilo tipo de motosierra, sino a una lógica que integre un componente de arancelamiento donde tenga sentido tenerlo. Exacto, hay que buscar cuáles son los mecanismos para eso. Bien, interesante. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ustedes. Temas centrales para la Argentina, para el presente y hacia el futuro también. Gracias. Esto fue todo en la repregunta. Muchas gracias.